luego de más de un mes de discusiones, finalmente se conoció en Colombia cuál será la cifra que aumentará el salario mínimo para el 2024. La puja fue bastante difícil y finalmente el presidente Petro tuvo que fijar dicho aumento por decreto debido a que las partes no llegaron a un acuerdo para definir la cifra que afecta tanto a empleadores como a trabajadores. Es la primera vez que el gobierno de Gustavo Petro tiene la difícil tarea de definir por decreto, pues el año pasado se dio por acuerdo. Dicha decisión se debe tomar cada año con el fin de garantizar que los trabajadores que tienen las remuneraciones más bajas del mercado sientan el menor impacto por la inflación y los altos precios de alimentos y bienes de primera necesidad. Los últimos dos aumentos que se han hecho en el último año de Iván Duque y el primer año de Gustavo Petro han sido los más altos en la última década. Por un lado, Duque decidió aumentar el salario mínimo en el 2022 en un 10% para dejarlo en 1.000.000 de pesos. Luego Gustavo Petro decidió hacer un aumento aún mayor. Este sería el 16%, lo que dejó la cifra final en 1.160.000 pesos. ¿Cuánto aumenta el salario mínimo para el 2024? Preguntarán. Bueno, de acuerdo con lo definido por el gobierno nacional, el salario mínimo aumentará para el año 2024 un 12%, lo que significa que los trabajadores ahora recibirán 140.000 pesos adicionales y pasarán de ganar 1.160.000 a devengar ahora en una suma de 1.300.000 pesos. Por su parte, el auxilio de transporte que les permite a los trabajadores cubrir este rubro mes a mes, ahora quedará en un valor de 162.000 pesos, por lo que el total que un trabajador recibirá en el 2024 será de 1.462.000 pesos. Dicho valor normalmente es definido partiendo de la base de la inflación, pues el aumento se debe hacer conforme a esta cifra para evitar golpear el poder adquisitivo de los colombianos. Si se aumenta demasiado, podría aumentar las presiones a algunos rubros que se fijan con el salario mínimo, como las cuotas moderadas de EPS, los arriendos, el SOAT, lo que a su vez incrementaría la cifra de la inflación. Es preciso recordar que la proyección de la inflación para este año fue actualizada por el Banco de la República en noviembre pasado. El emisor aseguró que este indicador terminará en un 9,8% y logrará la primera meta de reducirse en un solo dígito. Pero, ¿qué rubros suben con el salario mínimo? Bueno, con este nuevo incremento, tenga en cuenta que también subirán otros valores que se definen conforme a este incremento. Entre los que afecta el mínimo se encuentran el copago que deben hacer los usuarios de las EPS cada vez que accedan a un servicio. También aumentan los pasajes de transporte público y las multas de tránsito. Algunos edificios o copropiedades también toman como referencia este valor para ajustar la cuota de administración. Sin embargo, esta decisión no es obligatoria y cada copropiedad es autónoma de definir el incremento de esta cuota. Tenga en cuenta también que se pueden aumentar los servicios que prestan las empresas, pues el incremento del salario también eleva los costos laborales u operativos, que normalmente son traspasados al consumidor final, es decir, nosotros los colombianos. El salario mínimo no es el único indicador que toma como referencia para las alzas, pues otros rubros se ajustan respecto al IPC o inflación. Uno de los que incrementan su valor y darán un golpe al bolsillo de los colombianos los primeros meses son los de los peajes, que tendrán dos incrementos en el año 2024. Así que mucha atención y mucho cuidado con estas cifras que acabo de dar.